En este mundo con su moderna enfermedad mortal, la verdadera espiritualidad consistirá en recuperar el amor a la vida y, por tanto, la vitalidad. Jürgen Moltmann. El tema que nos convoca en esta noche es el autocuidado desde el punto de vista de la salud mental y desde la espiritualidad. Y para eso estamos honrados con nuestros invitados especiales, el psicólogo Marcelo Marchi, licenciado en psicología, psicoanalista, profesor académico, en la asistencia y orientación en salud mental con una amplia trayectoria profesional. En la actualidad sirve como psicólogo clínico en la Clínica Centeno, aquí en la ciudad de Manta, y en el Centro Munay. Nació, es argentino, pero en la actualidad está radicado aquí en nuestra ciudad de Manta. Le damos el saludo inicial a nuestro querido Marcelo. Adelante, Marcelo, ¿estás por ahí? Muy buenas noches, César, Jaime, Lourdes, Santiago, bueno, todos los presentes. Buenas noches, Allí Tuta, Allí Causay, en quechua, buenas noches, buena vida. Y bueno, qué bueno nuevamente compartir este espacio para poder conversar sin pelos en la lengua de este tema que nos convoca, que es la salud mental. Mente sana, cuerpo sano y espíritu contento. ¿Sí? Gracias, Marcelo, por tu disposición y disponibilidad. Eres parte ya de esta casa, de este grupo de espiritualidad en acción y resiliencia creativa. Son varias oportunidades que nos hemos reunido y has tenido la gentileza de acompañarnos. En esta noche también nos acompañan desde la ciudad de Guayaquil los pastores Jaime y Lourdes Peña. Jaime Peña Triviño es pastor ordenado desde el 88, fundador de la confraternidad cristiana Shalom. Sirve en 2 organizaciones misioneras, capacitando y monitoreando a misioneros. Coordinador en el área de cuidado integral al misionero en la organización Impacto Mundial. María Lourdes Serrano, su amada esposa, es doctora en Ciencias de la Educación, docente universitaria, sirve con su esposo en la confraternidad cristiana Shalom y en el área de cuidado integral al misionero en la organización Impacto Mundial. Muy bien, bienvenidos Jaime y Lourdes para su saludo inicial y mi gratitud en el corazón por acompañarnos. Sí, muy buenas noches. Gracias, César. Gracias, Almita. Y realmente es un gusto estar para esta reunión con muchas expectativas de aprender también y poder compartir también lo que el Señor nos ha permitido por experiencia y a través de los años también vivir, ¿verdad? Así que saludos a todos. Bendiciones. Asimismo, es un gusto, un privilegio estar en este momento reunidos con ustedes. Asimismo, tenemos la expectativa de aprender, ¿verdad? Cada vez aprendemos cada día más diferentes cosas y también aportar con nuestras experiencias y bueno, todo con la guía del Señor, que se desarrolle todo. Gracias, gracias. Voy a compartir una porción de un estudio que estuve leyendo. Dice la autora Graciela Tono, investigadora y docente titular de la Universidad de Matanza y de la Universidad Nacional de Zamora, de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Su investigación la inició en el 84 y duró 10 años. En su trabajo confirma que los trabajadores sociales, psicólogos, médicos, educadores y enfermeras, es decir, profesionales de servicio,
Por estar expuestos al dolor de tantas personas y tan implicados en los males que atormentan a nuestro mundo, están expuestos a padecer lo que se conoce como el síndrome del burnout. No sé si se pronuncia bien, pero significa que están quemados. Sin duda, el mencionado síndrome se aplica con toda validez a los agentes pastorales y a otros servidores de la causa del reino de Dios. Nos acompañan también algunos profesionales, algunos pastores, y luego pues en el replis también en nuestro grupo hay algunos colegas que van a mirar esta transmisión. En ese contexto de saber que en esta sociedad que se vive tan rápido y que tenemos la enfermedad pues del estrés que provoca muchas cosas, y en la actualidad después de la pandemia hemos tenido los índices de ansiedad, de depresión, suicidio en nuestros adolescentes y todo. ¿Cómo nosotros podemos, ahora pensando en nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos cuidarnos para no caer en ese activismo, en esa situación? ¿Te parece, Marcelo, si comenzamos contigo? Bueno, empezando también para ir contextuando de la importancia que tiene la salud en toda su amplitud, como dice la OMS, que es el pleno bienestar, tanto físico, mental y social, que no es solamente la ausencia de enfermedades. Y en esto, bueno, evidentemente, el contexto más amplio, digamos, en esa armonía espiritual en la que uno también se encuentra, porque ¿cómo podemos realizarnos si no es teniendo en cuenta todos estos aspectos? Entonces, muchas veces toca aclarar que este bienestar al que podemos alcanzar no es algo en lo cual ya nos colgamos de algo y sigue de largo, de pronto como un concepto de haber alcanzado un título, ¿no es cierto? El bienestar se trabaja todos los días, a cada momento. Entonces, armonizar, buscar el equilibrio, cómo alimentarnos, requiere una atención de estas necesidades básicas todos los días, a lo largo del día y también en la noche. Entonces son conceptos que tenemos que tener presentes, que no hay que descuidar ningún día, porque, puedo decir, practicar un ejercicio como el yoga, algún deporte, una actividad como ciclear, caminar, correr o hacer un deporte en sí mismo, es una parte de este ejercicio que tenemos que estar teniendo en cuenta de todos los días, porque es como el alimento es diario, los ejercicios también. Y no es solamente salir a caminar porque voy a trabajar. Hay que caminar para recrearse, hay que caminar para meditar, para conectarnos con el todo, ¿sí? Porque este es también un concepto que de pronto no nos educan de la importancia que tiene de poder conectarnos con nuestro ser interior y de esta manera también conectarnos con el todo. Llámese el Tao, llámese, digamos, el cosmos, la importancia de poder conectarnos con nuestras emociones, porque en esto no nos educan, no nos enseñan en ninguna parte de la importancia que tiene el conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra esencia, nuestro ser, y cómo debemos entonces trabajar esto para poder conectarnos con ello. No solamente para prepararnos para el trabajo, para la vida social, el éxito, ¿no? Sino también para encontrar esa conexión con la vida misma. Y esto es lo que muchas veces nos termina encontrando en la frustración, en la tristeza, en la pena, porque
estamos vacíos de ese contenido que es esencial, que no es suficiente con tener muchos títulos, muchas propiedades, muchas cosas, ¿no? Y no sentirnos plenos. Entonces, entender este concepto que tiene que ver con la espiritualidad, evidentemente, con el poder conectarnos con nuestro ser interior, conectarnos, llámese Dios, se llame Jehová, Alá, o el misterio divino, donde podamos estar encontrando ese equilibrio, esa armonía espiritual en nosotros, en lo que hacemos a diario. ¿Mm? Y en esto también es algo que no debemos descuidar, como el alimento, el ejercicio, el poder darnos ese tiempo para la meditación, para la oración, para la reflexión, o simplemente ese ocio, ¿no? de estar tomando sol en la playa o mirando un atardecer o sentarnos al lado de un río, poder contemplar, ¿no? La maravilla de la naturaleza, de la existencia en sí misma, sin tener que hacer grandes cosas, ¿no? Más que contemplar esa magnificencia de la que somos parte. Gracias, Marcelo. Nos estás invitando a conocernos, ¿no? En primer lugar, conocer nuestro ser interior, que a veces descuidamos por el afán en esta sociedad de conseguir cosas, ¿no? Una sociedad que nos impulsa y a los seres humanos a entrar en una competencia, a entrar en una situación pues que nos permite a veces inclusive mirar al otro como un rival, ¿no? Y querer alcanzar cosas y ese tipo. Nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de disfrutar esas cosas hermosas que nos brinda este planeta, la naturaleza, y que no cuestan nada, ¿no? No cuestan nada. Jaime, Pastor Jaime, Pastora Lourdes, bienvenidos. Sus minutos de inicio para compartir este conversatorio. Sí, muchas gracias. Sí, el tema de la salud es muy amplio y siempre nos gusta tratarlo de una manera integral. Lo que ha dicho Marcelo es eh, completamente la verdad en cuanto al trabajar, al desarrollar lo que es la armonía, lo que es el logro de un bienestar, ¿verdad? Eso hay que trabajarlo día a día, no es algo que se lo alcanza, estoy totalmente de acuerdo y que ya lo podemos tener guardado en la gaveta y que ya lo hemos alcanzado y punto, no. Esto es muy, muy variable, puesto que somos muy vulnerables también a las circunstancias, muy vulnerables al medio ambiente, muy vulnerables a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero se necesita mucha disciplina para esto. No es un asunto de creer nomás que tenemos que lograr esa armonía, que trabajarla, sino tener disciplina para poder lograrlo. Entonces, hablamos de un cuidado integral para lograr esa salud. Un cuidado que tiene que ver con todos los componentes de nuestro ser, de nuestro ser, el ser viviente que somos, ¿no es cierto? Somos emociones, somos parte física, tenemos una espiritualidad y tenemos que cuidar en todas estas áreas, ¿no? Nos gusta hablar también de la tridimensionalidad del cuidado integral. Eh, Mencionaba también Marcelo el hecho de conectarnos con algo con lo cual pues creemos que es lo más valioso, lo que puede darnos seguridad, lo que puede darnos guía, lo que puede ayudarnos a construir también esa armonía, ¿no? Y nosotros hablamos de Dios, de Jehová, el Señor, que es el cuidador por excelencia. Él es el cuidador por excelencia. De hecho, pues Él es soberano, lo creemos así, y Él dice también en las Escrituras, pues, si la ciudad es cuidada por celadores y si Dios no cuida de la ciudad, en vano están cuidando esos celadores, ¿cierto?
Si se edifica, se hace mucho esfuerzo por edificar, pero si Dios no está al control o no creemos y no deseamos que Dios está al control, en vano estamos construyendo. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que la primera dimensión del cuidado tiene que ver en una relación directa, en una relación vertical, ¿cierto? El creador y nosotros. Y luego ese cuidado también que podemos darnos unos a otros. El cuidado en la familia, el cuidado en una congregación, el cuidado en una organización, que podamos velar unos por otros de una buena manera, lo mejor que podamos hacerlo, ¿no? Pero también creemos que nadie puede cuidarnos después de Dios, nadie puede cuidarnos mejor que nosotros mismos. Entonces aquí hablamos del autocuidado, ¿no? Es algo intrínseco, es algo que tenemos que ser, como en todo, muy disciplinados para poder llegar y a lograr esa armonía y mantener esa armonía. Y si la perdemos por un momento, ese equilibrio, pues estar conscientes de que tenemos que seguir trabajando para tener esa armonía bajo ese concepto de el cuidado integral, ¿cierto? Lourdes, ¿quieres añadir algo? Sí, claro. Adelante, Lourdes. Sí, también debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Hablar de este cuidado, como lo mencionaba anteriormente, una salud emocional, ¿no? Esta salud emocional que verdaderamente debilita el sistema inmunitario. Esto lo vimos nosotros desde la pandemia, ¿no? Ya se conoce por experiencia, pues, que estábamos atentos a todos los temas de salud. Entonces, a partir de esta experiencia a nivel mundial, pienso que todas las personas se vieron abocadas a cuidar de sí mismo, ¿no? A cuidar su salud, a no ser contagiado, etcétera. Pero en tal caso, sí, esta salud, si no poseemos esta salud emocional, entonces se puede debilitar el sistema inmunitario, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nos hace más propensos a tener, qué sé yo, resfriados, infecciones y momentos emocionalmente completamente difíciles, ¿no? Ya, entonces es así cuando uno se siente con estrés o ansioso o quizás esté molesto. No se puede cuidar bien la salud uno mismo, como se debería. En tal caso, tuve la oportunidad de compartir también y de recibir al mismo tiempo de un profesor argentino una materia de trofología. Entonces, la trofología exactamente fue para mí una bendición, ¿no? Una bendición porque esta ciencia, el arte de combinar correctamente los alimentos, no necesariamente es una dieta, ¿no? Sino una forma de alimentarnos. Y bueno, la puede seguir todo vegetariano, todo vegano, todas las personas y no hasta los que hacen ayunos intermitentes. Pero en tal caso, no esperamos nosotros a que tengamos una molestia a nivel estomacal para buscar, ahí es cuando nosotros nos detenemos y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo debo mismo alimentarme? ¿Por qué me siento como me siento, ¿no? Negativamente. Y nosotros recordamos a sí mismo la premisa de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, que lo dijo el conocido Hipócrates, ¿verdad? Entonces, sí, todas enfermedades comienzan por los intestinos y siempre debemos hacer, ¿no? Un sistema de limpieza de todos los órganos, porque sabemos que los principales órganos que debemos cuidar, el hígado, los riñones, los bronquios y la piel. Entonces, esto de aquí pues es muy importante, ¿no? Así como, repito, Hipócrates decía que toda enfermedad comienza con el intestino, asimismo debemos de tomar en cuenta de una forma integrativa de hacer limpieza
en todo sistema integrativo, como lo mencionaba, ¿no? Sí, entonces esta parte de la trofología no es nueva, pero en tal caso es muy actual y aplicable para estos tiempos en que vemos nosotros que, al menos de la OMS mismo, cómo manifiesta que ya se suspenden tales medicinas. ¿Por qué? Porque hay efectos colaterales. Entonces, así sucesivamente durante todo este tiempo han estado ellos declarando, ¿no? A nivel mundial, el uso de tal alimento, que el alimento ya no tiene que ser consumido porque los efectos colaterales. Entonces, bueno, hay alarma en tal caso en toda lo que es la población, la sociedad en general, cuando es que qué debemos comer y cómo debemos alimentarnos. Y más que eso, no necesariamente tomar las medicinas de las farmacias, sino solamente Dios nos ha hecho completamente sanos y si nosotros seguimos sus instrucciones en estar preparados, en ingerir alimentos que son naturales, que son orgánicos, y también tener observancia en estos detalles de cómo alimentarnos, entonces nos va a ir bien, y vamos a tener salud a nivel de todo nuestro organismo, nuestro cuerpo. Hasta este momento, la introducción. No. Gracias, Lourdes, gracias, Jaime. Qué bueno, ¿no? Interesante saber que tanto Marcelo como ustedes pues manejan el tema pues de el equilibrio, la armonía, y eso es importante. Yo escuchaba y escucho a unos podcasts de un cirujano, don Mario Alonso Puig, que él habla, por más de 20 años cirujano, de la parte abdominal, y luego se dedicó a estudiar el tema pues más integral, ahora da charlas, conferencias. Y lo lindo de él, porque como él enseña siempre de una manera desde el punto de vista científico, con estudios y todo eso, me llamaba la atención que todo lo que está sucediendo, que inclusive han descubierto lo que son la neurociencia ahora, que mayor cantidad de neuronas hay en el estómago, en el intestino, que inclusive en el mismo cerebro. ¿Ah? Y que hay una dinámica, hay una correlación tremenda con eso, ¿no? Y él pues presenta estudios y cosas, y todo lo que afecta esta parte del intestino afecta a todos los órganos. Entonces, qué importante es poder tomar en cuenta qué estamos consumiendo, ingiriendo. En esta sociedad donde todo está procesado, donde los jabones, las cosas cosméticas tienen avena, tienen trigo, tienen cosas, y las cosas que son de comer tienen pesticidas, ¿no? O sea, es una situación terrible. El mundo está patas arriba. Por un lado nos hacen el tema de qué es saludable comer, los famosos cereales, las avenas, con esos, y cuando eso no tiene nada de nutrientes, ¿no? Y eso eleva la situación el carbohidrato eleva el nivel de azúcar, de glicemia en la sangre, produce un pico alto y luego te da nuevamente esa necesidad de querer comer más. Entonces, Marcelo, ¿cómo podemos, cómo encaras tu vida? Yo sé que eres un hombre eres un profesional, sé que sales por ahí en la playa, a veces te veo recogiendo basura en la playa de San Mateo, cuidando el planeta, y tienes esa preocupación, esa destreza, esa agilidad
que te produce el yoga. Tú creo que practicas eso. Y cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo llevas tu vida, ¿no? Buenazo. Gracias, César, por la invitación a contar un poquito de lo que hacemos en la vida aquí con mi compañera, porque cabe anotar de que con mi esposa comulgamos de pronto estos conceptos ecológicos, autosustentables, amigables con toda la naturaleza, de la que somos parte también. Y como tú dices, estamos contaminando y destruyendo de una forma realmente autodestructiva, ¿no? Suicida. No podemos, creo, ¿no? Estar diciendo algo y no hacerlo, ¿sí? Estar profesando una palabra y no practicarla, ¿no? No vivirla en carne propia. Creo que ya a mis 60 años uno ya ha transitado, digamos, este camino de ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Porque nos hemos llenado muchas palabras bonitas, hemos quedado bien, digamos, para el aplauso, pero por casa cómo andamos. Y, y me cansé, sinceramente, y aparte, bueno, también me enfermé, digamos, uno aprende de los errores, no hay otra forma de aprender y de reconocerlo, porque al reconocer uno empieza a abrir esa puertita para el aprendizaje. En cambio, cuando negamos, digamos, no hay chance de superar. Y, y sí, hice muchas barbaridades en mi vida y creo que con el tiempo uno va tomando esa conciencia. Quizás no tuve la suerte de tener más maestros cerca que me pudieran ir guiando, induciendo, digamos, a un camino más correcto. Ni teníamos esta tecnología con la que contamos hoy. Por eso me encanta también poder utilizar todas las redes sociales, el streaming, que está como tecnología al servicio para mejorar la calidad de vida que tenemos. Por supuesto que no falta quien abusa, como todo, digamos, por eso tenemos muchos adictos que hacen mal uso de los recursos y de la vida misma. Entonces, soy docente de alma, ¿sí? O sea, descubrí después esa vocación docente que he ejercido durante 20 años. Y en el consultorio también, de alguna manera uno ejerce la docencia al transmitir esto a sus pacientes, consultantes, analizantes. Entonces, hubo un momento en mi vida que también sufrí en carne propia el estrés, el surmenage, el enfermarme y replantearme entonces que no era suficiente con hacer algún deporte y, y creer que con decirle a los demás que hagan yoga y estirar un poquito era suficiente. Toqué fondo con mi salud y ahí tomé conciencia de que dormir 4 horas, 5 horas no era saludable, que estar corriendo durante el día, haciendo varias actividades no era saludable. Mi cuerpo me pasó factura. La mente también. Empecé a usar lentes. A los 40 años, digamos, ya estaba hecho pedazos, porque le estaba quitando vida útil a mi cuerpo como a mi mente de una vida a la que creía que era buena, ¿sí? Porque me habían dicho que ¿no? Era así. Es más, los maestros, ¿no? Que te van induciendo a que tienes que esforzarte más, tienes que sacrificarte más, y dejas la vida, literalmente. Además de no vivirla, como decías, César. Como decía Julio Iglesias, ¿no? Al final me olvidé de vivir. Es absurdo, ¿no? Realmente parte de la idiotez y estupidez humana. Puedo contarla todavía, o sea, he vuelto de ese infierno, de este aprendizaje entre las cenizas, como el ave fénix, y poder contar de pronto en carne propia de que se puede
y se debe cambiar esas actitudes, dejando el orgullo, ¿no? El ego de lado. Que no es fácil, porque el peor enemigo siempre está en uno mismo, en nuestra propia mente, al que hay que trabajar, dejar de echarle la culpa a los demás. Entonces, en la medida que uno va entrando en esa espiritualidad, en este enfoque existencial, filosófico, lo practicas, lo vas llevando al día a día en tu vida y también encontrando con quién hacerlo, como la pareja, ¿no? Con la que uno comulga y entiende estos conceptos. Y esto obviamente que también es parte de este aprendizaje, el entender este concepto que estamos hoy promoviendo con el autocuidado, porque lo que nos convoca hoy es reflexionar de la importancia que tiene el cuidarse a sí mismo. Y esto, como decía Jaime, es esencial y tengo que remitirme, digamos, en dos aspectos, ¿no? Porque uno somos los adultos, que tomamos conciencia en algún momento de nuestra vida de los errores y cómo descuidamos esta salud, y, y cómo entonces también prevenirla, ¿sí? Cómo poder ayudar a otros a que no caigan, digamos, en estos errores, si bien todos tenemos derecho a cometer errores. Pero la educación en la niñez, en la infancia, es algo que es prioritario. Entonces, el autocuidado debería ser enseñado desde la cuna, ¿sí? No dejar esta tarea en los docentes, en la escuelita, después en el colegio, porque sinceramente no es la función de ellos. La escuela, el colegio, es funcional a un sistema productivo que te va a explotar toda tu vida, ¿sí? Y hay que decir las cosas como son. Entonces, es un tecnicismo el que recibe esta educación, incluso en la universidad, que no busca, digamos, que tú seas feliz, que tú estés sano, que te autorrealices. Y esto entonces, sí, la educación empieza en casa, la formación, la crianza, y es la que también está arrasada porque nuestros padres se han equivocado con nosotros como sus padres se equivocaron con ellos. Y esto generacionalmente venimos repitiendo estos modelos como que es lo correcto, ¿no? Entonces, si a mí me pegaron, yo te pego, ¿sí? Si a mí me maltrataron, si me hicieron pasar penurias, necesidades, ¿no? Creemos que es lo correcto. Y no es así. Entonces, el autocuidado es algo que es básico. Enseñarle ya al niño a cuidar su higiene, a cuidar su cuerpo, a conocerlo, ¿sí? A entender por qué tiene que comer, por qué tiene que beber agua y no gaseosa, ¿sí? De pequeño a que vaya incorporando estos hábitos saludables. Pero un momentito, con el ejemplo, ¿sí? Porque no podés estar como padre, como madre, poniendo una gaseosa arriba de la mesa, digamos, y después decirle a tu hijo que tome agua, ¿no es cierto? O poner una botella de alcohol, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser también coherentes con esto y dar el mejor ejemplo, ¿sí? Porque efectivamente, la alimentación, Lourdes, ¿no es cierto? Qué importante que es enseñarle desde pequeño qué es lo que está llevando a la boca, qué es lo que va a comer. ¿Por qué come eso y no come otra cosa? Por más que en el colegio vea que otros comen otra cosa, o en la casa del vecino o del amigo comen otras cosas. Enseñarles, educarles de por qué comemos lo que comemos, ¿sí? Cómo esto repercute. Y obviamente con el ejemplo, ¿sí? Porque tenemos que naturalizar este tipo de alimentación, como la crianza en el amor, donde podamos poner límites, podamos dar responsabilidades, transmitir esa confianza y esa seguridad en sí mismos, en los niños, del momento que delegamos en ellos esa responsabilidad.
y no caer como padres de algodón que terminamos criando hijos de cristal. Porque después iba a ser mucho más difícil poder rectificar estos problemas, que se hacen patologías, no solamente físicas, sino también mentales, sociales, ¿no? Entonces, por este lado, digamos, tenemos que trabajar la niñez, entender que ahí se basa todo, ¿sí? Los primeros 5 años de vida, un ser humano, se juega todo, se construye un carácter, una personalidad, que después va a ir repitiendo a lo largo de su vida. Y en la parte adulta, donde podamos ayudar a estas personas y a quien busca esa ayuda, el poder rectificar su enfermedad y volver a la sanación, a tener un cuerpo y una mente saludable. Pero esto también hay que tenerlo claro, que el que no pide ayuda, digamos, difícil que la vaya a querer aceptar. Y en esto, bueno, hay que aceptar, digamos, esta libertad de la que somos todos portadores, tenemos este derecho, a pesar de que nos duela, así sean familia, amigos, ¿no? Porque tampoco sirve obligar e imponer cosas. Y como decía Lourdes, ¿no? Hay el aspecto del alimento, como los indios tienen la ayurveda, en no solamente pensar en la alimentación saludable, sino también desde el yoga, el ejercicio que uno tiene que practicar para tener este cuerpo templado, y también nuestro espíritu, nuestra templanza interior en equilibrio, porque para hacer un equilibrio, digamos, un ejercicio, uno tiene que estar concentrado, y con el ejercicio entrar en un estado de meditación, de conexión, ¿sí? Que esto nos lleva a dejar el pensamiento, la razón por la que hemos sido educados por este sistema tradicionalista, funcional, a un sistema productivo, destructivo, dejar la razón de lado y empezar a conectarnos con esas emociones, conectarnos con nuestra intuición, ¿no? Y conectarnos con nuestro corazón, buscar ese equilibrio entre la mente y el corazón, para que de esta manera entonces podamos conectarnos más plenamente con nuestro espíritu, con nuestra alma, porque está ahí golpeándonos, que nos está hablando, pero no le hacemos caso porque la razón tapa todo, ¿sí? La razón te da una lógica matemática, ¿no? Una explicación de por qué esto, por qué lo otro, pero en el fondo tú intuyes, sientes que quieres otra cosa. Entonces, aprender a escuchar esa voz interior es algo que también tenemos que promover para poder encontrar. Entonces, en el autocuidado, en el autoconocimiento, el saber hacer, porque somos todos inteligentes. Los animales son inteligentes, los insectos son inteligentes, las plantas son inteligentes, pero el poner en práctica el conocimiento humano para ese bienestar es lo que te hace sabio. Y lastimosamente es donde fracasa la mayoría de la población humana. Gracias, Marcelo. Interesante, ¿no? Poder tomar conciencia. Ahora, yo he escuchado mucho, se estila hablar del mindfulness, que es ese arte de aprender a respirar, de aprender a meditar, y no necesariamente de la parte mística, ¿no? Como, sino más bien ya profesionales de la ciencia médica, grandes oradores, tienen esa capacidad de decir que hagas una pausa, que aprendas a respirar, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y es interesante porque a veces hay una barrera porque creemos que las dos culturas, tanto Oriente y Occidente, son diferentes en muchos aspectos, ¿no? Y a veces hay resistencia, pero ahora está en boga todo lo contrario. Hay mucha gente que está desde el ámbito científico encontrando ese kit
para incorporarlo a nuestro diario vivir, ¿no? Una de las cosas que me asombró el doctor Mario Alonso Puig, que decía que una de las cosas más importantes para recuperar la salud, él hablaba del amor. Cuando una persona se siente amada, acogida en el contexto de que está recuperándose, dice el mismo sistema inmune, ¿no? Las mismas hormonas del bienestar, del sentirnos bien, la oxitocina y todas las inas habidas y por haber, son las que producen que el sistema inmune se vaya poniendo más fuerte, y es en ese entorno, ¿no?, la motivación del amor. ¿Qué nos pueden aportar, mi querido Jaime? Nosotros como pastores, que tenemos una vida, a pesar, muy estresante por la carga que representa la gente en nuestras comunidades, espera que seamos todólogos. Y a veces nosotros asumimos esa carga y luego nos pasa factura. Así Hay un es. caso bíblico que compartí el día domingo en mi comunidad de fe, el caso de que un hombre de Dios, Elías, el profeta, tuvo pensamientos suicidas. Sí, señor. Un hombre que dice el texto bíblico que oró para que no llueva en una nación, y no llovió 3 años, 6 meses. Un hombre que avergonzó públicamente a los profetas de Baal y luego los exterminó. Cuando escucha de una mujer que le dice que lo quiere matar, se va al desierto, se deprime, y tiene pensamiento: Señor, quítame la vida, le dice. Quítame la vida. Bueno, ¿cómo los ministros, los hombres Bueno, ejecutivos, la gente, ahí nos está viendo el doctor Santiago desde Guayaquil, un saludo especial también, que bueno, profesionales, ¿cómo debemos cuidarnos, ¿no?, para no caer en esa situación, ese estilo de vida que a mí me llevó a estar 6 meses entrando y saliendo de un quirófano con el problema del corazón, ¿no? Yo tuve una gran ayuda con Marcelo, desde ahí lo conozco, mi gran amigo, y fue suficiente pues dialogar una vez, y luego, bueno, la amistad, el encontrarnos, el aprender el uno del otro. Y estamos aquí, ¿no?, recuperando la salud, ¿no? 2 infartos, una estenosis, 2 arritmias, un implante de un CDI aquí, yo aparezco de Robocop, y también una ablación. En corto tiempo, eso me afectó a mí emocionalmente, ¿no? El autocuidado, pues, desde el punto de vista, desde la fe, la espiritualidad, como ustedes lo manejamos nosotros, desde nuestro campo de fe, pastor y pastoral. gracias, César. Sí, celebro la recuperación que has tenido y todas las ayudas que has tenido, ¿no? Y cómo tú mismo has sobresalido con el asunto. Y celebro también que en la Biblia, que es palabra de Dios para nosotros, encontramos muchos consejos. Marcelo ha mencionado algunas cosas que están en la Biblia. Habla de la meditación, habla de los pensamientos, habla del cuidado físico inclusive, y todo aquello está como consejo y dirección de parte del soberano, de parte del creador, que inspiró a muchos para escribirlas, ¿no? Una de las cosas que me viene a mi mente en este momento es algo que no es una admonición, más bien es algo como un consejo, ¿no? Mira, dice, no te afanes por nada. O sea, ese es un ideal, no afanarse por nada, no estresarse por nada, no preocuparse por nada. Pero estamos aquí en este mundo, y lo hemos dicho, estamos expuestos a muchas cosas, ¿verdad? Y mencionaste, César, el caso de Elías, y hay otros más también que si se sintieron tan vulnerables en un momento y que le dijeron a Dios, ¿sabes qué? Te equivocaste conmigo, escoge a otro porque yo no puedo hacerlo, ¿no? Y cosas como esas vemos tan transparentemente en la Biblia, tan francamente en la Biblia. No son superhéroes, no son personas que lo saben todo y que pueden salir adelante
en todas las cosas. Necesitan ayuda, la ayuda de Dios, la ayuda de otros y el autocuidado. Entonces, una de las cosas que podemos hacer diariamente es ubicar nuestros pensamientos en cosas positivas, se dice, ¿no? Cosas de buen nombre, cosas justas, y ese consejo viene de la Biblia. Cosas justas, cosas de buen nombre. Si hay algo que admirar, pues en eso estén pensando y comuníquenlo, ¿no? Eso es algo importante, creo que para una salud mental y no estar anteponiendo las cosas creyendo que van. Escuché algo justamente en estos días, ¿no? Cuando uno se preocupa por cosas, el 75 o el 80% de esas cosas que nos estamos preocupando no van a ocurrir. Simplemente están en nuestra mente y estamos dando vuelta allí y estamos sufriendo, estamos estresados, estamos frustrados cuando en realidad no van a ocurrir y tenemos los recursos a la mano para poder salir adelante. Solo necesitamos pensar, necesitamos meditar, necesitamos ver qué podemos hacer para poder salvar una situación, ¿no? Entonces, somos seres inteligentes, el Señor nos ha dado recursos para poder salir adelante en las pruebas. Entonces, no podemos quedarnos en el afán, en la ansiedad, en la preocupación, ¿verdad? Podemos pasar por un momento, pero podemos seguir adelante con esos pensamientos de bien, ¿no? La gente habla de pensamientos positivos, pero son pensamientos que Dios quiere que nosotros lo practiquemos. Otra de las cosas, y también se lo ha mencionado en esta noche, es la meditación. Amigos, la meditación es importantísimo. La meditación nos llega inclusive a tener ese bienestar, esa prosperidad integral, esa armonía, ¿no? Meditar en lo que tenemos, en la creación, meditar en el creador, meditar en qué puedo ser útil, en qué puedo aportar, ¿no es cierto? Cómo poder interrelacionarme, tener esa intercomunicación, esa interrelación con la familia, con los amigos, meditar, ¿no? Tener esas pausas, importantísimo. Yo quiero contarles también, estamos en un interloquio, estamos en una tertulia y podemos transparentarnos, ¿no? Con mi esposa Lourdes, allá hace muchos años, yo soy mucho mayor que ella, estoy cerca de los 70, pero en mis 50 vi ocurrir algunos sucesos que realmente me atemorizaron un poco, ¿no? Amigos, pastores, ministros, muy cercanos inclusive, comenzaron a colapsar y eran contemporáneos conmigo. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero servirte. Yo quiero servirte y quiero una vida saludable para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, una voz interior, y yo creo que fue Dios mismo que me habló, yo te cuido, pero tienes que cuidarte tú mismo. Entonces, de allí comenzamos con mi esposa Lourdes a ver qué podemos hacer para tener esa salud integral, salud en las emociones, salud física inclusive, una salud espiritual que nos pueda ser mejores personas para poder servir, ¿no? Nosotros servimos a aquel que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Yo creo que por allí empezamos a tener una conexión con Él que nos hace parecido a Él y para poder ser mejores personas, ¿no? El pensar en servir. Cuando mis hijos me dicen, ¿sabes qué, papá? Ora por esto, ora por aquello. ¿Cómo vas a servir mejor si lo alcanzas? Les digo yo. En cada cosa que me dicen, ¿cómo crees tú que puedes servir cuando me estás pidiendo o estás deseando una mejor posición, un mejor salario, un cambio departamental o que te vaya mejor en los negocios? ¿Qué piensas hacer? Cuando logres aquello, ¿cómo crees tú que vas a servir? Entonces, pensar en esas cosas. Entonces les decía yo que a partir de entonces a mi compañera tengo que detenerla un poco porque ella es más, como digo, es más trabajólica, tiende a ser más trabajólica, las tareas, quedarse hasta muy de noche. Entonces vamos a hacer pausas, vamos a caminar, vamos a
a meditar, a orar juntos, vamos a escaparnos de la cotidianidad, de la congregación a la que servimos, servimos en dos organizaciones misioneras, capacitamos a misioneros, pero si estamos dando también estas enseñanzas de autocuidado, tenemos que autocuidarnos también nosotros, ¿no? Y salíamos y íbamos también por esa ruta del sol, hicimos también de nosotros un pequeño oasis allí, recordando también lo que nos dice Jesús, dice, yo los llevo para lugares de remanso, lugares de paz, no para que sosieguen su alma, para que sosieguen su alma. Entonces nos encontrábamos, ella en la docencia, en la universidad, yo en el ministerio, capacitando misioneros, enviándolos al mundo y estresándonos a veces. Y ahí hicimos un alto. Cuando yo tenía mis 50, comenzamos a hacer esos cambios en nuestras vidas y ya a estas alturas del partido, como decimos también, ella ha comenzado a hacer, bueno, no hace poco, ya hace algunos años atrás, algunas décadas, el cuidado en la alimentación, que es lo que más le gusta a ella, hablar de la alimentación y tener ese cuidado para que poder servir mejor, poder estar mejor para ser mejores personas y poder servir a Dios y a la gente también que lo necesita. Nosotros necesitamos cuidado, recibimos ese cuidado y nos cuidamos también mutuamente. Y dicho sea de paso, con César y otros amigos también practicamos esa comunión, esa confraternidad, y cuando nos vemos realmente es algo maravilloso, es como combustible que tomamos, ¿verdad, César? Cuando estamos juntos o nos escapamos para algún lugar y nos olvidamos del ministerio, nos olvidamos por un momento y nos ocupamos de nosotros mismos, Dios y nosotros teniendo esa interrelación, y creo que todos hemos salido beneficiados, ¿verdad? Cuando nos escapamos, oramos también, charlamos, nos reímos, hacemos bromas y de esa manera creo que el Señor también está procurando ese cuidado integral que estamos logrando hacerlo, ¿no? Cuidado físico, y vemos el bienestar físico también que existe cuando hay todas estas cosas de por medio. Entonces, cuidar la mente, los pensamientos, la parte física, cuidar la parte de la alimentación, disfrutar lo que el Señor nos ha regalado, esta naturaleza tan hermosa, como dicen los del buen vivir, ¿no? Suma causal, la Pachamama. Conectarnos con la Pachamama. Conectarnos con la... Yo cuando me siento... Con Dios mismo, ¿no? No somos panteístas, pero el Creador. Ahora que he retomado recientemente, ya no estoy con el ánimo de alcanzar distancias, sino simplemente de subirme en mi flaquita de acero y me voy aquí cerca, llego amarro la bicicleta, me saco los zapatos y comienzo a caminar en la playa. ¿No? Qué hermoso, y me meto al agua, o sea que el agua de mar tiene una capacidad de podernos desintoxicar. Regenerar tejidos. Entonces, ese tiempo es maravilloso, luego regreso con una energía, o sea, el sol que he tomado, respirar aire yodado, fresco, y volver mi flaquita y mi bicicleta a casa, ese día todo se me cuadra. No puedo hacerlo todos los días, pero cuando lo hago, hermano, emocionalmente me siento súper, hiper, mega fortalecido, como dicen los muchachos. Bueno, Lourdes, sé que quieres hablar porque veo que estás con ese deseo, esa sonrisa, que quieres enseñarnos algo de parte de la alimentación. Sí, compartiendo, ¿verdad? También siguiendo el hilo de la conversación, una de las cosas que hemos aprendido en el proceso es a tener resistencia. Una resistencia que desarrollamos todos en la vida, ¿no? Y las maneras como se han enfocado
en esta noche es espiritualmente, en una forma espiritual, en una forma física también, ¿no? Y también en una forma personal. Entonces, esta resistencia espiritual muy importante para cada uno de nosotros. Vemos que se desarrolla a partir de una relación, ¿no? Una relación con el Creador, ¿verdad? Alguien en quien tenemos nosotros confianza y fe, ¿no? Y también, ¿por qué no disfrutar también entre compañerismo, el compañerismo entre los amigos, las amigas? Y también he escuchado de muchas personas que viven, ¿no, verdad? De por sí en un ambiente de sufrimiento, en un ambiente muy importante. Es necesario que tengan ese conocimiento de lo que es el sufrimiento y lo que es el riesgo también de estar en lugares peligrosos, donde la salud emocional es algo vital, ¿no? Cómo tener relación con esta situación, la persona y el contexto en el que se encuentra. En tal caso, asimismo, ¿verdad? La relación física importante, pues como se mencionaba tener una vida muy saludable con los ejercicios, con dietas y con el descanso que pues a la larga el tiempo nos ha enseñado a tomar, ¿no? Porque si no, nos cobra factura. Entonces, también es importante en ese proceso, hemos aprendido a conocer nuestras propias limitaciones y entonces también nuestras propias fortalezas y de acuerdo a eso vivir dentro de ellas, ¿no? Entonces, estos ritmos saludables hay que desarrollarlos, hay que planificarlos y también, como se ha dicho, no solamente planificarlos y saberlos, sino llevarlos a la práctica para ver esos resultados. Y también como mencionaba esa resistencia personal, ¿no? Estas relaciones familiares, estos interloquios, esta comunión con el compañerismo, con los amigos, con la familia, es muy importante, así también esta red social, ¿no? De la cual nosotros nos debemos también y aportamos con un granito de arena en todo sentido, ¿no? En todo tu ser. Y pues estas capacidades que nos hacen el adquirir ese conocimiento, nos hacen ser más flexibles y podernos adaptar, que es muy importante para tener esta resistencia personal. Y como mencionaba Marcelo, ¿no? Recuerdo en el punto de vista educativo, dice, es verdad que no nos han enseñado a nosotros el autocuidado, pero en tal caso nosotros hemos visto patrones y paradigmas que a través del tiempo nos han presentado estas pirámides alimenticias, ¿no? Que con el tiempo han cambiado en realidad considerablemente. Mira que según la OMS son consideradas como obsoletas allá por los años 70. Teníamos una pirámide alimenticia que era, como se mencionó anteriormente, consumir muchos carbohidratos. El exceso de carbohidratos refinados, en primer lugar, nosotros sabemos a lo que conlleva el ingerir, ¿no? Entonces, luego los alimentos reguladores, las frutas, los vegetales, pero ahora la pirámide alimenticia se ha invertido totalmente, ¿no? Se ha invertido y pues no ponen a los carbohidratos como primer elemento, sino más bien el ejercicio físico y también el beber, el ingerir bastante agua, ¿verdad? Verduras, frutas, esa es la segunda parte con los lácteos también. Pero en tal caso, el comentario es que los países del primer mundo, por ejemplo, en Suecia, ¿verdad? La pirámide alimenticia fue hecha en función a la economía del país y no porque habían problemas con los alimentos de primera necesidad a causa de que
de que había una subida de precios. Entonces, ¿cuál fue la solución de ellos? La solución fue hacer y estructurar alimentos más básicos y más baratos. Y más baratos para que de esa manera ellos puedan resolver su problema económico. Pero en tal caso, en cada país se prioriza el sistema de alimentación, su pirámide alimenticia, ¿no? No así la tiene Estados Unidos, que tienen por colores, y ahora su color favorito es el anaranjado, por ejemplo, que con los cereales, los alimentos integrales. Y es verdad, y luego pues nosotros sabemos que todos los alimentos procesados también conllevan un quebranto, ¿no? En lo que es la salud, especialmente a nivel del colon, del sistema estomacal. Entonces, asimismo debemos de tener, considerar, ¿no? Un buen investigador, Manuel Azaeta, dice que el hombre se alimenta de lo que digiere, pero no de lo que come, ¿no? Es decir, no todo lo que nosotros nos alimentamos y comemos lo digerimos. Ahí es cuando nosotros hay que darse cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos comer de todo, pero podemos estar también malnutridos? Entonces, ahí es cuando manifiestan en una buena analítica la deficiencia de las vitaminas D, la vitamina A. Entonces, en este proceso de la digestión, es necesario, ¿no? Recobrar aquellos tiempos donde nosotros no solamente lo vemos por los colores hermosos, sino la combinación exactamente de los alimentos, de la trofología en sí, los alimentos que pueden ingerirse. Inclusive tenemos que conocer más el asunto del pH, ¿no? De los alimentos alcalinos y de los ácidos. ¿Qué es lo que se recomienda ahora? ¿Qué es lo que se recomienda ahora? Que ingieras el 70% de lo que es la alimentación que sean alcalinos y el 30% ácidos. Entonces hay un equilibrio perfecto en lo que es una salud, ¿verdad? La salud. Lourdes, me gustaría, en cuestión del tiempo, si tú nos pudieras dejar alguna recomendación de alguna literatura científica a la cual podamos acceder, porque realmente ya son pasamos las 9 y no le hemos dado chance a la gente que pregunte. Yo sé que habrá algunas personas que quieran interactuar, pero tanto para Marcelo y para ustedes, si tienen algún autor, alguna cosa digna de escuchar, de leer, que nos puedan sugerir, ¿no? Que lo podamos, aparte de las cosas muy prácticas que hemos escuchado, ¿no? De repente, con el tema alimenticio, que ya es una cosa más seria, porque en realidad, pues no hay alimentos orgánicos cerca, todo hay que comprarlo en el supermercado, todo está procesado de una u otra manera, y a veces uno se desconcierta porque ahora en las redes sociales todo el mundo te recomienda una cosa, el otro te recomienda otra, y hay que ir a la fuente, ¿no? Tener fuentes dignas donde realmente seamos informados de una manera correcta. Entonces, Lourdes, gracias por tanta información y lo importante de conocer cómo alimentarnos correctamente. Y si tú nos puedes dejar ahí en el chat, nos puedes recomendar algún autor, y si tienes algún enlace para alguna situación, y lo mismo Marcelo, para salir adelante. Yo quisiera dejar unos minutos, si algunos hermanos que han tenido la gentileza de escucharnos ya por más de una hora, qué resistencia, están todos aquí. Realmente les felicito. Están los que tienen que estar y lo han demostrado con ese espíritu estoico, ¿no? De escuchar ahí tantas horas sin retirarse. Entonces, abrimos los micrófonos a la persona que quiera hacer una consulta y directamente, pues usted dice, yo quiero que para Marcelo o quiero para Jaime o Lourdes, muy puntuales y que también las respuestas sean así muy rápidas. Adelante entonces a mis grandes amigos, colegas,
hermanos, hermanas que están conectados. Hello. Cric, 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 cric. Por ahí hay un grillito. Adelante. No todos a la vez. No todos a la vez. Bueno, o decían en mi tiempo los maestros, ¿no? O entendieron todo o no entendieron nada. Hola, Hola, César, hola. hola. ¿Qué tal, amigo? Hola. Una pregunta. ¿Qué alimentos tienen colágeno? No sé si me puedan contestar. Para quien quiera de ellos. Ya. Adelante, Luis. Sí, los alimentos que tienen, bueno, no soy nutrióloga, pero en el caso estoy investigando, ¿no? Acerca de esto. Los alimentos que tienen colágeno son por ejemplo, cuando preparamos estos caldos de huesos, especialmente de la vaca o de las aves, ¿verdad? Todo se le saca todo lo que es la carne y se coloca en una olla lenta para exactamente 24 horas, ¿no? Nosotros, de por sí, si haces esa pregunta, es porque conoces todas las bondades de lo que es el colágeno. Eso es un colágeno natural. En realidad, cuando visité a un médico, le digo, recétame colágeno hidrolizado. Entonces me dijo, mire, no me gusta eso, sino la alimentación, mejorar en lo que es la alimentación, porque todo químico o fármaco, vitaminas que ingieras, igual sale por la orina. Entonces no es bueno. Mejor es algo natural, preparado, y de esa manera pues obtenemos el colágeno para el desarrollo de nuestro cuerpo. Gracias, Gracias. Lourdes. Qué bueno. Se están animando. Ya sentimos a alguien más. Adelante. Bueno, gracias Lilian por la pregunta y también el aguante, como dice César, de estar aquí escuchándonos y participando. Invitamos al resto también a que también lo hagan. Quiero hacer énfasis en la propuesta de hoy, ¿sí? Hablamos del autocuidado, ¿sí? Desde la salud mental y espiritual, ¿ok? Cuando hablamos de autocuidado, tenemos que buscar la información nosotros. Significa ir a buscar el diccionario, ir a buscar la información en la fuente, así sea con todas las redes sociales, con toda la información que tenemos hoy en día, que antes no teníamos esa, más que en la biblioteca, darnos ese tiempo para buscar esa información exhaustiva, ¿sí? Entonces, en esto la invitación, ¿sí? A que entendamos este concepto de la importancia de ser tu propio médico, de ser tu propio psicólogo, de ser tu propio guía espiritual, porque es en el autoconocimiento, ¿sí? Que podemos entonces ejercer este don maravilloso. Y cabe anotar también la importancia de la medicina alternativa, ¿sí? En esto estaba presente el doctor Santiago Gómez, que es homeópata, y con el que trabajamos, porque, vuelvo a decir, la importancia que tiene el abordaje de la salud, tanto física como mental, desde las alternativas médicas ancestrales, ¿sí? Que han sido opacadas, tapadas por tanto el comercio de los laboratorios como la medicina mercantil de la que vivimos, ¿sí? Por eso insisto en esta cuestión de que nos ponderemos en el autoconocimiento, en el libre pensamiento analítico y crítico de la información, que busquemos, como decía Jaime, la fuente, ¿sí? Que vayamos a esa búsqueda, como nos está desasnando también Lourdes, donde podamos nosotros aprender sobre esta materia que nos interesa saber, porque hablaba de la cuestión de
en la enseñanza a los menores, ¿sí? Del autocuidado. Después lo estamos los adultos, que enfermamos y que depositamos ese saber en el médico, en el psicólogo, en el profesional. ¿Y nosotros qué? Nosotros tenemos que aprender qué es lo que nos está pasando. Entonces, si tenemos diabetes, hipertensión, gastritis, ¿qué nos está diciendo nuestro cuerpo? ¿Sí? Por supuesto, ¿qué es lo que debemos comer y qué es lo que no? ¿Sí? ¿Qué tiene nutrientes? ¿Qué es lo que nos puede proveer? ¿Sí? Lo que necesitamos y dejar lo que no necesitamos, porque la obesidad es una de las pandemias en algunas regiones, ¿no? que tienen los recursos para comer en exceso, mientras tenemos otras regiones totalmente empobrecidas y muriendo, digamos, por deshidratación, por falta de alimentos. Entonces, conocer cuánto necesita nuestro organismo para la subsistencia, la importancia de tomar agua, ¿sí? Que sea saludable, ¿no? Entonces, todo esto es algo que tenemos que estar tomando conciencia, ¿sí? Para poder actuar en consecuencia. Gracias. Gracias, Marcelo. ¿Alguien más se anima de los que están en la sala? Aprovechen este espacio bonito. Es un espacio que estamos construyendo, una comunidad que comenzamos a preocuparnos los unos por los otros, a crear espacios de gracia donde tenemos la espontaneidad de abrir nuestros corazones, de preguntar. No hay pregunta mala. Es importante que participemos también, ¿no? Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hola, Giselle. Saludos a todos. Bueno, lo mío no sé si más bien es una pregunta para aquí el psicólogo Marcelo o es una pregunta para mí misma. La felicidad depende de cada Muy persona, bien. ¿no es cierto? La felicidad depende de cada persona y depende de uno mismo. Pero ¿qué pasa? La depresión empieza, bueno, la depresión arranca desde una frustración cuando uno se comienza a dar cuenta que la otra persona es capaz de hacer algo que tú no lo puedes hacer. ¿En qué sentido? Hay personas que toman, cada cabeza es un mundo diferente. Entonces todos vemos las cosas de una perspectiva completamente distinta. Pero cuando algo te afecta, hablando en lo que es la salud mental, cuando algo te afecta a ti y tú ves que la otra persona de pronto no lo ve o ve la manera o ve la vida de otra manera, es como que, no sé, es como que algo te afecta tanto a ti que tú quieres como que esa persona te entienda y te frustra te frustra la idea de saber que no entiendes cómo la otra persona es capaz de hacer algo que tú no te atreves a hacerlo, como por ejemplo buscar algo que evite que estés deprimido, si te gusta dibujar, dibujar, si te gusta cocinar, cocinar, si te gusta caminar en la playa, hacerlo. Pero bueno, por eso le decía, por eso comencé al principio diciendo que no sé si es una pregunta para el psicólogo Marcelo o es una pregunta para mí misma, porque uno se pone a pensar y dice, bueno, los psicólogos tienen como todas las herramientas como para poder tener una vida plena, una vida no fácil, sino más bien como que ellos disponen como de todas las herramientas, como un albañil dispone de todas sus herramientas para construir una casa, así mismo, pero viéndolo bien como él empezaba en antes a conversar, a abrir su corazón, a expresarse. Eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Pero bueno, en sí, mi pregunta que le decía que no sé si era para usted o era para mí misma, ¿qué es, más bien es, qué es lo que tiene que pasar? O qué es o cómo uno puede, o sea, sí, qué es lo que tiene que pasar o cómo enfrentar una situación de frustración de ver cómo otra persona es capaz de hacer algo que tú no lo haces en el sentido de salud mental. ¿Cómo es como que uno se pone a pensar, a esa persona le es tan fácil se anima tan rápido? Se anima tan rápido, pero y tú sientes que como que a ti te cuesta mucho más hacerlo. Bien. Sí,
Giselle, gracias por la pregunta, la intervención, tus palabras hermosas. Todos nos cuestionamos lo mismo, todos pasamos por lo mismo de una u otra manera, atravesamos inquietudes, incertidumbres, miedos, sofocones, tormentos. Y como decía Jaime, el 90 y pico de las cosas no suceden solo en nuestra mente, en nuestra imaginación. Por eso la pregunta que hiciste es fantástica, que siempre es para uno, ¿sí? Porque estudié psicología para encontrar las respuestas que no encontraba en la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces, uno busca la verdad, busca información, busca paz, busca estar, encontrarse. Y es ahí donde nos preguntamos, y cuando preguntamos, sí, estamos hablando de nosotros, ¿sí? Es para nosotros la pregunta, y la compartimos, y por eso digo, también comparto ese sentimiento de entender, porque yo también me pregunté si era feliz o no, o tenía que hacer feliz a los demás. Entonces, ¿qué es ser feliz, Giselle? O sea, aprendamos a desasnar las palabras, porque así como somos 100% emocionales, los seres humanos, también somos atravesados por la palabra, por el verbo. Y esta es la que nos condiciona de nuestro aparato psíquico, nuestra mente, a pensar, a fantasear, a imaginar y a vivir esclavos, ¿no? De rehén en nuestra propia mente. Entonces, la felicidad, creo que un concepto, una definición que se acerca mucho a la definición de salud, es ese pleno bienestar psicofísico, social, espiritual, existencial que podemos encontrar, y que no es algo lineal, que conseguimos una vez y ya está, ¿no? Es un estado individual, personal, que tiene idas y venidas, que podemos encontrarnos hoy bien y en un ratito no, o mañana es otro día, y va cambiando porque nada es igual y constante. Entonces, entendamos que ese es un estado mental en la cual uno considera ese estado de felicidad, ¿no? De bienestar, ¿no? Porque estamos de fiesta, porque estamos celebrando, y cuando no, somos infelices. Cuando amamos a alguien y alguien nos ama, somos felices. Y cuando ya dejan de amarnos, nos volvemos infelices. Entonces, ese estado de ánimo, digamos que oscila, ¿no? Que está cambiando, es muy sometido a estos estados sociales o del que dirán o el deber ser, que justamente nos subyuga en esta razón, este pensamiento. Por eso tiendo a promover, de entender que ese estado de bienestar y felicidad no pasa por complacer a los demás, no pasa por agradar a los demás, porque es lo que nos enseñaron de chiquito, a complacer y agradar a mamá. ¿Sí? Nuestro primer objeto de amor, ¿sí? Queremos quedar bien con ella, queremos que nos ame, y no a nuestros hermanos, ¿ok? O a nuestro padre. Entonces, peleamos, luchamos por el amor de nuestra madre, y entonces somos obedientes y sumisos. Y ese es el amor tóxico, ese es la felicidad engañosa, ¿sí? Porque me mira, porque me atiende, entonces soy feliz, porque lo tengo, porque la tengo. Y así somos esclavos entonces del otro. Nos convertimos en rehenes, en el chantaje emocional en el que somos adoctrinados desde la niñez. En realidad el amor es totalmente lo contrario. Es algo liberador. El amor de una madre es incondicional y no está supeditado a condiciones, ¿sí? A compromisos. Entonces, cuando buscamos la felicidad es como cuando buscamos el amor. No lo busques afuera, Giselle. No lo busquemos afuera a ese bienestar. No es en el plano social que vamos a encontrarlo. Es en nuestro ser interior.
es en nuestra propia espiritualidad, donde podemos encontrar ese bienestar, donde podemos encontrar el amor propio, la felicidad de sentirnos plenos, porque soy lo que deseo ser, estoy donde deseo estar, hago lo que deseo hacer, y no por complacer a otro, ¿no? Porque ahí entonces me estoy subyugando a esa otra persona, le estoy dando un poder donde entramos en un juego sadomasoquista, enfermo, patológico. Por eso vivimos relaciones tóxicas, porque vivimos en familias tóxicas, vivimos en sociedades tóxicas. Y esto hay que cortarlo, terminarlo. Y esto entonces es pensar en que la felicidad la debes encontrar en ti misma. El amor en ti misma. Tienes que encontrar la tolerancia, el respeto hacia ti misma, valorarte, amarte por quién eres, con el cuerpo que tienes, con tu personalidad, con tu forma de ser. No con el modelo que nos vende la sociedad, la propaganda, la publicidad. Amar ese cuerpo divino, maravilloso, fantástico, que ha sido proveída y que no has pagado nada, y con el cual funciona magníficamente hasta que nos enfermamos. ¿Y por qué nos enfermamos? Porque no nos amamos. Yo lo decía Jaime, ¿no? La importancia del amor, ¿no? en todo esto, el amor propio. Y era Jesucristo el que decía, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. No como nos recortan la frase, ¿no? Y nos hacen siempre hostigar de que tenemos que hacer todo por los demás. Entonces, si no te amas a ti, no podés amar a nadie. Estás pronunciando una palabra vacía, hueca. Tú tienes que sentir el amor en ti misma. Aprender a vivir en esa soledad, en ese amor, en ese bienestar de estar consagrada a la vida, a la existencia. Y de esa manera entonces podés compartirla con otras personas. Porque es ahí donde lo vas a hacer de corazón. Y vas a reconocer que si estás con alguien tóxico, que no te hace bien, que no te hace vibrar de la mejor manera, no es la persona indicada. Porque prefiero estar sola que mal acompañada. Tienes que entenderlo eso, porque esto es lo que es el libre albedrío, de tomar esa conciencia de que es tu bienestar. Así digan lo que digan, es lo que tú tienes que escuchar en esa voz interior como intuición. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar esos cambios, esta transición de dejar de estar en esa dependencia y ese chantaje emocional a la que hemos sido educados, en esta educación tradicional autoritaria, esclavista. Espero que haya sido útil, Giselle. Gracias, Muchísimas Marcelo, gracias. por compartir, por preguntar. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Tenemos 21 y 30 minutos. Si alguien tiene Yo alguna nuevamente, pregunta, César, yo ajá, nuevamente. adelante. Una pregunta al psicólogo. De pronto la pregunta anterior no estaba directamente relacionada al caso. Disculpas porque ingresé atrasada con unos 23 minutos. Pero gracias igual por la respuesta. A ver, ahora mi pregunta al psicólogo. Soy una mujer de 63 años, ya mismo cumplo 64. Soy sana, no sufro de nada, no me duele nada, hago ejercicio regularmente, asisto al gimnasio, me cuido en la comida, pero me gustan estas charlas así, o sea, no es que me interesan, más que gustarme, me interesan las charlas. ¿Por qué? Por mi hija. Tengo mi hija que tiene 20 años, claro, la tuve a los 43. Pero mi hija, en cambio, no hace ejercicio, es muy, muy difícil para comer las legumbres, las verduras, las frutas. Entonces el problema es ella. Yo le hablo de este tema, pero ella no me hace caso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que ella me escuche? Para esta charla 2 veces le he dicho, mira, ve, quédate escuchando. Y papá, se ha subido. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para que ella me escuche?
Esa es mi pregunta. O sea, a los de cristal, la estupidez de la generación de cristal. Ahí está Mías en ese grupo. Gracias, Y Lili. disculpen el término. No, está con confianza. Venimos en una era de la sobreprotección, y esto hay que reconocerlo, decirlo con todas las palabras, porque hemos creído que era la forma de educar a nuestros hijos, que no les falte nada, lo que a mí me faltó, lo que yo sufrí, él no tiene que sufrirlo, y no es así, o sea, nos equivocamos. Y dije, no hay otra forma de aprender que cometiendo errores, ¿sí? Porque yo no quise ser como mi padre, pero cometí los mismos u otros errores también. Porque no hay padre, no hay madre perfectos. Y esto también tenemos que entenderlo y estar en paz. Fíjate, Lili, estás hablando de un mayor de edad. Tu hija tiene más de 20 años. No es una niña. Entonces, ¿qué más le tenemos que decir a ese adulto? Veámoslo como un sobrino, como una vecina, como una amiga. No la veas como tu hija, tu nena, ¿sí? Porque seguimos viéndolo a nuestro hijo como si fuera un bebé, como un niño, ¿sí? Y ahí confundimos. Y fíjate, ¿de quién aprendió, digamos, estos malos hábitos? ¿Sí? Y no es porque vos no comas o no hagas ejercicio. Comes sano y haces ejercicio, y ella no quiere imitarte. El tema es por qué llegó a eso también, ¿sí? Porque muchas veces por la comodidad con la que le hemos brindado la vida, no le costó nada. Caprichosamente te exigió otra cosa y fuiste y se lo diste. Entonces, bueno, ya está. El error, no podemos hacer nada con el pasado. ¿Qué podemos hacer en el presente? Enfoquémonos siempre en el presente. No perdamos más tiempo en el pasado, más que reflexionando de pronto para poder corregir en el presente. Y no volvemos mucho en el futuro porque también nos distrae pensar mucho en el futuro. Enfoquémonos en el presente siempre. Entonces, ¿qué hace un adulto viviendo contigo? O sea, que trabaje, que estudie, que sea autónomo. Porque hablando de autocuidado, autoconocimiento, autodeterminación, desde la niñez debemos educar a nuestros hijos para que sean autónomos, independientes, tengan confianza y seguridad en sí mismos. Pero quizás no lo hemos logrado. Entonces, veamos cómo rectificar esa conducta. No sigamos repitiendo el mismo patrón. A veces tenemos que hacer tripa corazón. Si no quiere, no le obligues. Pero tampoco le dé de comer. No le siga cortando la carnecita dándosela en la boca, ¿sí? Haciéndole las cosas fáciles, ¿sí? O sea, así sea a veces duro, hacerle la maleta y decirle que ahí está la puerta, ¿sí? Porque uno tiene que poner condiciones de convivencia, ¿no? Y si, digamos, no es tan extremo la cosa, respetemos su decisión. Si no quiere comer verduras, que no coma verduras. ¿Sí? Si no quiere estudiar, que no estudie. O sea, no es obligatorio que haga lo que nosotros hacemos, pero que sea responsable, ¿sí? Que asuma la responsabilidad de la edad que tiene. Y vayamos soltándola, vayamos trabajando el desapego, ¿sí? Porque ¿quién necesita a quién? Que es lo que hace que esas adolescencias se prolonguen en el tiempo. Esa niñez se prolonga en el tiempo. Tenemos hijos de 40 años viviendo con mamá y papá, ¿sí? Y algunos durmiendo en la misma cama. O sea, es bochornoso, ¿sí? En algún momento hay que destetarlo, ¿sí? Cortar el cordón umbilical, digamos, con la tijera de podar en el jardín, digamos, simbólicamente hablando, ¿no? Pero hay que hacer el destete. Por eso, de nuestros 5 hijos, digamos, ellos están por ahí viviendo, haciendo su vida, y nos tuvimos que ir nosotros, ¿sí? Porque evidentemente ellos están cómodos en la zona de confort que le hemos creado. Entonces, una alternativa también es que uno
empiece a dedicarse a otras cosas, que viaje o que se mude, porque seguimos atados a ese hijo, ¿no? Y es una pregunta, ¿no? Una reflexión que también tenemos que hacer, ¿por qué nos cuesta tanto desapegarnos, soltar la mano de nuestros hijos? Porque no tenemos vida propia, que nos metemos tanto en la vida de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que son muchas preguntas para que uno se haga y también vaya buscando esa respuesta, Lili. Puedas entender, digamos, también qué es lo que ella te quiere decir. Porque muchas veces en ciertas conductas de nuestros hijos es un mensaje que uno tiene que decodificar. Algo nos están diciendo, ¿sí? Así sea que no le insistamos, ¿no? Que no le digamos más las cosas. Pero bueno, esto implica, digamos, también que entonces tengo que soltarla. Tengo que darle pase a que haga su vida. Si no, ¿hasta qué edad va a vivir contigo, Lilian? ¿Sí? ¿Cuál es el plan de vuelo? ¿Y qué estás haciendo vos de tu vida? ¿Ok? Y por eso digo, nos llenamos de intelectualismo, de leer libros, de escuchar, ¿no? De compartir, pero por casa, ¿cómo andamos? Y ahí está, Lilian. Entonces, a meditar y a reflexionar y a poner la acción. Gracias. Bueno, debo decir lo siguiente, no es mi caso, o sea, yo sé que mi hija ya es una adulta, no es que la tengo mimadísima, no es que, por ejemplo, yo no critico, pero sí me choca que mi bebé, se casó mi bebé ya es profesional, eso a mí me choca. Yo bebé le dejé de decir cuando ella dejó de ser bebé, porque después vino la niñez, la adolescencia y ahora está en la adultez. Entonces, ese no es mi caso. Tampoco es mi caso de que no ha comido y paz que le he comprado que la hamburguesa o que le he hecho las papitas, tampoco. Ahí se ha quedado con hambre. A veces hasta de pronto mediodía, más de mediodía no ha comido porque es caprichosa, pero no es que yo le he reemplazado la comida nutritiva por otra comida chatarra. No, tampoco es mi caso. Eso. Y ahorita, por ejemplo, tiene 20, claro, ella se graduó y en febrero del 2020, de ahí viene el confinamiento, estaba estudiando en línea y ahora ya en septiembre ya se va. Yo estoy en Machala y ella se va a Cuenca. Entonces, yo espero también que le sirva y cambie. Por eso está conmigo todavía. Pero ahora ya en septiembre, Dios mediante, se irá ya a Cuenca. O sea, yo sé cómo es la gente, hay amigos, familiares que me dicen que tengo que irme con ella, y yo le digo, no, es que ella tiene que cambiar, no es por mí, es por ella, yo no me voy porque ella debe de aprender a vivir, a desenvolverse. Eso, muchísimas gracias por la respuesta. Muy bien, tenemos 21 horas, 40 minutos, yo creo que es tiempo de cerrar este conversatorio, agradeciéndole pues una vez más primero a ustedes por acompañarnos. Son espacios que lo vamos a hacer con regularidad, no va a ser el único, siempre estamos invitando a amigos, a profesionales, a ministros, que compartan de su experiencia, de su experticia, de su vida, de su estilo de vida. Y creo que hoy hemos sido bendecidos tanto como Marcelo de la parte de la salud mental y tanto pues con los pastores, ¿no? A veces desde el lado eclesial nos enseñaron a ser muy sectarios a nosotros, los cristianos evangélicos, y en eso también reconozco que tenemos que tener una apertura para poder dialogar con otros saberes, para poder dialogar con otros criterios y poder ayudar, porque la idea es que sacando, yo no he visto que en ningún momento ha contradecido Marcelo con Jaime, ¿no? O viceversa, más bien se ha complementado,
¿no? La parte, Jaime habla de autocuidado integral, ¿no? Marcelo habla de la armonía, ¿no? De vivir conectados pues, con el todo, con el universo, con la naturaleza. Nosotros tenemos una fe orientada a una relación con el Señor, con el Creador del universo, pero eso nos hace que no podamos dialogar, que no podamos plantearnos cosas, vernos como seres humanos, ¿no? Diversos, con diversas maneras de vivir nuestra espiritualidad, de ver la vida, pero aprender. No dejemos nunca de tener desaprender lo que aprendimos mal, porque hay muchas de las cosas para desarrollarnos como seres humanos. Hay muchos esquemas mentales, hay muchos paradigmas, hay muchas cosas que hay que quitarlas y desaprenderlas, aprender y reaprender a vivir un estilo de vida coherente con nuestros pensamientos. Y esa es la felicidad, dijo Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y vida plena, vida en abundancia. Y eso implica nuestra tridimensionalidad, ¿no? Mi espíritu, mi psique, mis emociones, mis sentimientos y mi cuerpo, la parte física, fisiológica. Y les animo a que investiguemos. Ahora hay muchos recursos, ¿no? Y hay maneras, si va viajando en su carro, ponga un podcast y aproveche el tiempo. Está en el banco haciendo cola por algo, póngase un audífono y esté redimiendo el tiempo, aprendiendo cosas nuevas que nos vayan a servir a nosotros para ponerlas en práctica. Y eso creo que yo estoy en ese proceso, todavía soy a mis 63 años, este mes cumplo los 63. Soy un ser todavía en aprendizaje, ¿no? Un proceso de descubriendo cosas, descubriéndome a mí mismo, ¿no? Y después de lo que pasé, pues, me siento que he renacido y que tengo ganas de poder, a través de estos espacios, convocar a personas que puedan ser edificadas, que puedan ser bendecidas. De todo corazón, Marcelo, como tú dices, namaste, shalom. Shalom. Gracias, Claudia, por la plataforma, gracias por tu ayuda. Esto no sería posible si tú no haces los ajustes técnicos, y estoy muy agradecido con cada una de las personas que se han conectado. No he tenido tiempo de ver. Claudia, no sé si tú puedes agradecerles a todos ahí en tu pantalla y saludarlos. Sí, buenas noches, muchísimas gracias. ¿Quién está por ahí? Perdón, es que estoy conectada. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Bueno, ya es la tercera charla con el psicólogo Marcelo y siempre ha sido enriquecedor. Muy buena charla. Gusto también conocer al pastor y a su esposa Lourdes. Muchísimas gracias por sus comentarios, por esas experiencias que nos comentaron, por ese tiempo también que dan a este espacio que está creando el pastor César, preocupado siempre por el bienestar psicológico, el bienestar espiritual también, ¿no? Gracias a todos y bueno, esperamos que podamos seguir manteniendo este tipo de charlas, de conversatorios. Jaimito, tus palabras finales, Lourdes. Sí, gracias César por invitarnos a participar. Ha sido un buen tiempo y solamente dejar una reflexión, ¿no? Uno de los personajes que vemos en la Biblia es Pablo, uno de los que más escribieron de los libros escritos en la Biblia. Los encontramos en las cartas de Pablo, ¿no? Él tenía un discípulo que se llamó Timoteo. Entonces, una de las cosas que le dijo es disciplínate para la piedad, le dijo, ¿no? Pero yo quisiera emular estas palabras, ¿no? Que nos disciplinemos todos porque es una palabra clave, creo. Disciplinémonos, hagamos hábitos de las cosas buenas para tener esa salud integral, esa salud emocional, física, mental,
y espiritual, ¿no? De los cuales hemos estado hablando en esta noche, ¿no? Es muy importante que hagamos hábitos y que podamos servir mejor de esa manera, ser mejores personas. Que Dios les bendiga a todos. Sí, también debemos recordar que la autoestima va muy de la mano con el autocuidado. Entonces, cuando se observa a uno mismo, dónde basas el valor como persona, entonces todo esto se va a ver reflejado, ¿no? En el cuidado que uno aplica sobre sí mismo. Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo. No sé si puedes tomar una fotito, Claudia, si encienden las cámaras para tener un recuerdo de los que participamos. La mejor sonrisa. Una sonrisa, enciendan su camarita y a ver si Claudia nos saca con Photoshop. A ver, si encienden sus cámaras. Por favor, para eso. Ya. Bueno, No sé. ahí voy. 1, 2, 3. Cuatro y 5 y 6. Perfecto. Gracias, Marcelo. Gusto de conocerte, Marcelo. Gracias igualmente, Jaime, Lourdes, Claudia. Un placer de vuelta estar contigo. César, la invitación generosa, como siempre, de corazón. Ese apostolado me sumo, sabes que siempre. Y a todos los que estuvieron, y a todas las que estuvieron conectados, digamos, que quizás no tuvieron la oportunidad de decir algo, anoten, escriban por el chat, vayan pensando para el próximo encuentro, ¿sí? Algo para decir. Quizás hablemos un poquito menos nosotros y empecemos a abrir el micrófono para que se haga esa dinámica casi de entrada. Porque la idea es que la inquietud de la gente, ¿sí? De poder brindarles ese servicio de orientar, de guiar de la mejor manera, que nunca tenemos la palabra absoluta, ¿no es cierto? Pero como decía bien Giselle y Liliana, podemos reflexionar juntos, ¿sí? Porque como decía un amigo Kitucara, solo entre todos sabemos todo. Entonces, en comunidad es que vamos a poder trascender. Así que gracias. Salom, namaste. Shalom. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.